Entonces, muy buenos días, estudiantes de grado décimo. Entonces, vamos a hacer la segunda y última clase de tecnología de este segundo bloque de integración. La vez pasada les habíamos explicado ya todo lo que tenía que ver con los circuitos en serie, paralelo, mixto, bueno, cómo se hacían. Les presenté algunos videitos de cómo se diseñaban. Hablamos un poquito de los materiales que tenían que utilizar. Y nos quedó pendiente solamente el punto 4, me parece, el punto 4 de la guía, que era calcular voltaje y resistencia en unos circuitos que yo les pasé ahí. Entonces, vamos a complementar un poquito esta clase con esa información. Si hay preguntas con respecto a la clase anterior, pueden hacerlos antes de arrancar. Aprovechemos que estamos aquí. Hay algunos que han tenido problemas con los circuitos que están diseñando en físico. Entonces, si hay preguntas, por favor, aprovechemos ahorita antes de arrancar para poderlas contestar y después sí arrancamos normal la clase de hoy. Entonces, aprovechemos. ¿Hay alguna pregunta de los que están aquí participando? Para los que no han empezado a hacer los circuitos, les estaba diciendo, dejen el circuito en paralelo para lo último, porque es el que se les va a quemar los bombillitos, porque él no divide el voltaje. Hagan el de serie, que es muy fácil de hacer. Simplemente es positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, un cablecito que vaya pasando por todo lado y listo. No hay ningún problema. El mixto también lo pueden hacer, pueden colocar dos bombillos en paralelo y uno en serie. Él divide voltaje, entonces tampoco se le va a quemar los bombillos. Pero ya cuando van a hacer el paralelo, entonces sí tengan especial atención, pongan especial atención, porque si la pila es de 9 voltios, los bombillos no le van a aguantar porque él no divide voltaje. Entonces, muy probablemente les va a quemar uno o dos bombillitos, tampoco les van a quemar todos. Entonces, es bueno que dejen ese para el final, porque es donde van a tener problemas. La solución más simple para que no les queme es colocarle una resistencia. Pueden colocarle una resistencia de 1000K, puede ser, o de 270 ohmios. Bueno, ustedes miran a ver una resistencia que le quite voltaje a esa pila de 9 voltios, porque no hay un bombillo, por lo menos tiene que ser un bombillo muy grande para que le aguante los 9 voltios. Entonces, si ustedes compran bombillitos de los chiquiticos, los LED, o de esos que vienen de enroscar chiquiticos como si fueran de linterna, esos aguantan 3 voltios nomás. Entonces se les van a quemar. Sería bueno que cuando vayan a hacer ese, le colocaran una resistencia. Venden de todo tipo de resistencia. Entonces usted le pueden preguntar a, necesito una resistencia no tan grande, porque si usted le coloca una resistencia muy grande, pues tampoco le va a alumbrar los bombillos. Entonces le pueden colocar una resistencia pequeña. Las más pequeñas son de 1000K, eso de 1 kilo ohmios, o de 270 ohmios, la pueden utilizar también para que no les queme el circuito en paralelo. Y se coloca en serie dentro del circuito. Entonces, dentro del circuito, una puntica va al cablecito y la otra puntica sale a otro cablecito, entonces queda en serie dentro del circuito en paralelo. ¿Hay preguntas hasta ahí? No sé, díganme si hay preguntas, si no, continuamos a ver. Profe, ¿usted está grabando? Sí, señor, estoy grabando. Ahorita me envía. Bueno, listo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar entonces con qué es lo que está pidiendo el punto 4. El punto 4 de la guía dice calcular el voltaje, intensidad de corriente y resistencia total de los circuitos que aparecen en el anexo 1 de esta guía. Entonces voy a compartir un momentico aquí. Voy a compartir pantalla y le muestro de qué estoy hablando. Mire, estamos hablando de estos dos circuitos que les pasé aquí. Vean. De la que dice, tomando como referencia los circuitos representados y efectuando cuantos cálculos sean necesarios, determina en cada caso qué valores indicarán los voltímetros y amperímetros asociados. Mire, tienen que ustedes buscar el valor aquí donde está azulito y aquí donde está rosadito, ¿ya? Para eso el circuito nos da, es un circuito mixto. En este caso hay dos resistencias en paralelo y hay una resistencia en serie. Y nos toca también calcular voltaje.
voltaje 1, voltaje 2 y este voltaje de aquí. Entonces, tenemos que medir toda esta parte. Entonces, la forma más complicada es haciendo cálculos matemáticos. Y les voy a mostrar dónde está esto, los cálculos matemáticos. Por aquí está, creo que son estos. Este es el de circuito mixto, circuito en paralelo y circuito en serie. En la página, ¿qué página es esta? Dígame la página, no la veo, está tapada. En la página 34 en adelante comienzan los cálculos matemáticos. Él explica muy bien cómo se saca esta parte. Entonces, pero esto le corresponde, es que lo que pasa es que en los colegios la enseñanza de esta parte le corresponde al profesor de física. O sea, ¿quién es el profesor de física de ustedes? Creo que Wilson. El profesor de... Diego. Gustavo. ¿Ah? El De profesor física de Gustavo. Diego. Ah, bueno, entonces Wilson. Ah, Diego le enseña física a ustedes, ¿no? No, pero ¿cuál física Sí, profe. es el profesor Gustavo? ¿Y No, cuál no, otra no, no, física? no, 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 Se no, refiere a física, no, pero no educación física, El sino Diego, profesor. física. Antes Física solita. Diego. La parte de matemáticas, sí, la parte de matemática. Entonces, Diego. tecnología enseña la parte práctica, la parte de armar el circuito como tal, y el profesor de física debe enseñar todo lo que tiene que ver con fórmulas matemáticas. Entonces, voy a darles un pequeño repasito. No les voy a pedir que apliquemos todas estas fórmulas porque aquí me tocaría ponerme yo a enseñar. ¿Ustedes saben sacar, saben sumar fraccionarios? ¿Sí? No, profesor, ya perdí esa guía. Con claro. dos, con tres, con cuatro fraccionarios, ¿ustedes saben hacerlo? Sacar mínimo como un múltiplo, todo eso. Porque es que para ponerme yo a explicarles aquí toda esta parte de matemáticas, pues tienen ustedes que mirar eso, ¿ya? Porque la resistencia total en un circuito en serie se saca sumando simplemente se suman las resistencias R1 más R2 más R3 más R4, bueno, se suman todas y da un solo total, ¿sí no? Eso Profe, es, mire cómo el niño Javier Santiago se rasca la cabeza apenas usted dijo eso. no importa, no No importa, sabemos nada. tranquila, bueno, listo. Ahora, para ya hallar la intensidad de corriente en un circuito en serie, aplican ley de Ohm, vea. Entonces, sí, primero hay que encontrar la resistencia total y aplican ley de Ohm y le da la intensidad de corriente. Entonces, en un circuito en serie es muy fácil hallar esos valores. En un circuito en paralelo, la fórmula cambia. Entonces, para encontrar la resistencia total, mire, es 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente cuántas resistencias hayan en paralelo. Primero encuentran la resistencia total y aquí en este caso necesitamos el mínimo común múltiplo. Ustedes deben saber cómo se saca un mínimo común múltiplo, ¿sí no? Entonces, si no saben, es muy complicado. Me gustaría enseñarles bien, pero ahí nos llevaríamos unos 8 días explicándole esta parte. Y al final, entonces, aplicando ley de Ohm, pueden encontrar la intensidad de corriente en cada partecita del circuito, como miren aquí. Y va explicando cada una de las partes del circuito donde está eso. Con el circuito mixto, pues es un poquito más complicado todavía. Porque primero tienen que Pues encontrar... Señor. esos son los que hay ahí, los circuitos mixtos. Eso. No hay serie, paralelo tampoco. Eso, este es mucho más complicado todavía. Deben aplicar primero, encontrar la resistencia total en la parte que está en paralelo y después sumarle la parte que está en serie. Entonces ya es la combinación de los dos. Entonces mire, aquí están toda la fórmula matemática. Entonces si nos pusiéramos a trabajar todo lo que tiene que ver con matemáticas, aquí se nos va casi, esto yo lo hago cuando estamos en presencial, explicándole cada partecita, cómo se calcula esta parte. Pero para ustedes, para desarrollar esta parte, se la va a poner mucho más fácil. Vamos a encontrar estos valores, cuánto es el voltaje y cuánto es la intensidad de corriente, pero vamos a utilizar la aplicación que tenemos. ¿Sabe cuál es? Cocodrilo. Coco Drive. El cocodrilo. Entonces, vamos a mirar este circuito. Tiene una pila de 60 voltios.
tiene una resistencia de 15 ohmios por aquí, tiene una resistencia 2 de 10 y esta resistencia 3 es de 10. Entonces, vamos a mirar entonces cómo se haría. Les va a pedir solamente intensidad de corriente y voltaje dentro del circuito, para que no tengan ustedes problemas de que se maten ahí la cabeza en matemáticas y ya después tengan que sufrir por aparte. Bueno, entonces voy a compartir acá. Venga a ver. Y les explico cómo se hace esto. Bueno, ya ustedes saben manejar el cocodrilo más que yo, entonces aquí está. Vamos a mirar entonces la pila, pero esta pila aquí tienen que comenzar a manejar voltajes. ¿Ya? ¿Cuánto le dice? ¿60 qué? ¿Era 60 voltios? Bueno, miren, Pero, aquí arriba colocan 60, pero aquí tienen que mirar si voy a manejar voltaje dentro de un circuito, es una carga demasiado grande y no hay resistencia que la aguanten. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes aquí es, vamos a trabajar con medidas mucho más pequeñas. Entonces, voy a mover aquí hasta que encuentre creo que es este, 60 milivoltios, ¿ya? Vamos a trabajar con medidas muy pequeñitas, lo vamos a dividir por miles de voltaje para que no se nos queme la resistencia. Entonces, primero que todo, mire, a 60, buscan en esta flechita acá que diga M para que salga 60 milivoltios, o sea, arrancamos con una medida muy pequeñita. Si utilizan la grande, muy probablemente esas resistencias van a explotar de una vez ahí en el programa. Hagan el ensayo, verán. Ahí sí no tienen problema de que se les desbarate el archivo como tal. Bueno, luego necesitamos resistencias. Ustedes no han trabajado resistencias aquí todavía en esta parte de cocodrilo. Entonces, vienen aquí, mire, esta cuarta. ¿Quién tiene por ahí prendido el micrófono? Apaguemos. ¿Quién es? Tavera. Vamos a desactivar el sonido de Tavera. Listo. Entonces, bueno, sigamos acá. Bueno, entonces voy a buscar una resistencia. La resistencia es esta cuarta que está aquí, esta cosita verdecita. Entonces voy a abrir aquí, voy a abrir la resistencia y le va a pedir una resistencia de 15. Entonces voy a abrir aquí, luego pongo 15 kilo ohmios. Vamos a trabajar, si aquí trabajé con 60 milivoltios, voy a trabajar aquí con 15 kilo ohmios. No voy a utilizar toda la totalidad de la resistencia y no voy a utilizar solamente una parte. Entonces le ponen la K aquí a 15K y traen la primera resistencia que es la que aparece ahí en el circuito, que es la que está en serie. Creo que estaba por aquí así. Venga a ver cómo estaba esto. Creo que así. Bueno, listo. Ahora viene, esta es la resistencia 1. Van a darle clic aquí otra vez la resistencia. Van a cambiar a la segunda que es de 10 ohmios. Entonces le ponemos 10 kilo ohmios y ponemos una aquí y voy a sacar la otra de 10 kilo ohmios y la colocamos por aquí. Ahora solamente nos resta unir esto. Viene por aquí. Van armando el circuito en cocodrilo para que no tengan problema. Esta viene aquí así. Pongámoslo aquí. Y de aquí sale otro cablecito que es el que une. Miren su guía. Hasta ahí está. Ahí ya tengo montado el circuito. ¿Ya? Ahora, ¿qué les pide? Les pide medir voltaje. Les pide medir qué es. Venga a ver dónde está la guía. Venga a ver. Bueno, estoy mirando aquí la guía. Les pide, antes de la primera resistencia, medir. Pide medir el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 3. Entonces les pide medir voltaje en resistencia 1, que es esta, y en resistencia 3, que es esta. Entonces, ¿se acuerdan cómo se hace? Entonces, entran aquí a voltaje, mire este cosito aquí, voltaje. Vamos a medir voltaje, espere que esto me quedó como muy pegado aquí. A ver si me deja coger acá. Me va a tocar alargar más este palito.
Esperen que yo quito esto aquí para poder alargar un poquito esto. Porque me quedó muy pegado. Ahorita sí. Pego este aquí. Y pego este aquí y ya me da. ¿Cuánto le dio bien el voltaje? Mire, a 45 milivoltios. Ahora le pide cuánto es el voltaje en la resistencia 3, que es esta. Entonces cuadren ustedes el voltaje otra vez. Pueden hacerlo acá adentro. Y acabaron de medir el segundo. Si aquí fue 45, cuando ya dividió el voltaje, aquí solamente hay 15 milivoltios. Hasta aquí ya tengo 2 voltajes. Y creo que le pide un voltaje por aquí, en esta línea de acá abajo. Entonces coloquen el voltaje otra vez acá. Y mire el voltaje acá en esta parte. Como no hay ningún elemento, entonces viene a ser el voltaje 0, porque los voltajes se miden es dentro de un componente eléctrico que haya dentro del circuito. ¿Ya? Entonces, si no hay ningún componente, si no hay ningún bombillo, si no hay ningún motor, si no hay nada, entonces por ahora le da el voltaje aquí, el voltaje aquí 0. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 que le pide de voltaje. Ahora les pide cuánto es el amperaje, los amperios. ¿Ya? Empezando el circuito antes de la resistencia 1 y antes de la resistencia 2. O sea, le pide aquí en esta parte y aquí en esta parte cuánto es. Entonces ustedes simplemente quitan esto, porque se acuerdan la clase pasada que yo les dije los amperios se miden es en serie dentro del circuito, y aquí ya les digo, vean, entonces miliamperios serían 3 en este caso, y la otra que le pide es aquí en esta parte. Entonces vamos a quitar este lado acá, le metemos, aquí está, pegarlo por aquí, bueno, listo, y aquí le dio, vean, aquí le dio 3 y aquí le dio 1. Entonces mire, hasta ahí quedó armado lo que les está pidiendo la guía ahí en esa parte. La guía simplemente le está diciendo, tomando como referencia los circuitos representados, determinar en cada caso qué valores indicarán los voltímetros y amperímetros asociados. Entonces, tengan en cuenta esa parte ahí. Entonces, hay preguntas, muchachos. Mire, esto ya es, si tienen el cocodrilo, es demasiado sencillo trabajar acá. Entonces, ahí les quedó casi que listo el primero, casi que listo. Entonces, Profe, señor. el momento de entregar el trabajo solo juntamos las imágenes, o sea, las 2 imágenes. Sí, señor, pero con los valores con los valores que ya le dio. Ya, usted hace el montaje en el cocodrilo, le toma el pantallazo y lo pega ahí al documento. Vale. Sí, vale. no es más lo que tiene que hacer. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Si alcanzamos a llegar a clase presenciales, les explicaría todo lo que tiene que ver con resistencias, con resistencias totales, que es un poquito más complicado. Entonces, por ello le decía, es demasiado sencilla esta parte de manejar el voltaje y la intensidad de corriente. Es simplemente aprender a diseñarlo y no le coloquen tanto voltaje a esos circuitos. Si usted le coloca, el segundo trabaja con 120 voltios. Si usted le coloca 120 voltios a un circuito, hagan el ensayo ahí con 120 voltios y con los voltajes que dice ahí y la resistencia hará que se le explota de una vez. Porque cuando es un circuito real, él trabaja es con cantidades muy pequeñitas, que se llaman milivoltios. ¿Ya? Entonces, no sé si habrá preguntas, muchachos, hasta ahí. Díganme, a ver. Voy a dejar de grabar ya un momentico mientras me salgo. Listo, listo. Bueno, muchachos, hasta luego.